me robó acá. Entonces, en este webinar vamos a estar revisando solo dos, que es fósforo y sodio. El potasio se hizo un webinar explicando las cualidades, qué es lo que necesitas conocer acerca de este mineral, y si ustedes quisieran podemos también hacer un webinar específico en cómo deberíamos cuidar el potasio en las etiquetas. Aquí está el otro icono. Bueno, ¿qué debemos revisar en estas etiquetas? Primero, estar viendo la cantidad del mineral. En este caso deberíamos estar revisando la cantidad del sodio y del fósforo, que más adelante vamos a explicar esta parte del fósforo. Pero sobre todo está específico el sodio en las etiquetas. Evaluar si la cantidad que tiene este producto es elevada o baja. Las cantidades de estos dos minerales generalmente se trabajan o con el médico o con el nutriólogo y te explica cuáles son las cantidades que tú debes de consumir de acuerdo a la enfermedad o al estadio de la enfermedad. Entonces, una vez teniendo esa información, tienes que estar evaluando si la cantidad es adecuada. Calcular la cantidad consumida. Muchas veces, sobre todo en el antiguo etiquetado, te decía la cantidad por porción. Entonces era bien importante estar revisando cuánto es la cantidad total que vas a comer, en este caso de sodio, si te llegaras a comer todo el producto. Y después, pues decidir si es adecuado para mí. Bueno, vamos a empezar primero con el sodio. El sodio es un electrolito indispensable porque tiene muchas funciones en nuestro cuerpo y debe de consumirse de manera adecuada, en cantidades adecuadas. El consumo normal en una persona que no tenga ninguna patología, ninguna restricción de sodio, son de 2 a 2.400 miligramos al día. Esto quiere decir una cucharadita cafetera de sal. Ajá. Las restricciones de sodio van de acuerdo a la enfermedad o al estadio que se tenga de la enfermedad, por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Estas cantidades las vas a tener con tu nutriólogo y él te va a decir cuáles son las que vas a estar consumiendo. Entonces, nosotros debemos entender que además de la cantidad que nosotros ingerimos de los alimentos, ya los alimentos en su forma original, en su forma natural, por así decirlo, contienen sodio. Entonces, la recomendación es que se limite la cantidad de sodio, de sal añadida a los alimentos a la mitad. Aquí les puse una imagen para que sea un poquito más visual. Es un aproximado del contenido de sodio en los alimentos. Por ejemplo, en los productos naturales, los que no tienen ningún proceso industrializado, puede ser de 0 a 200 miligramos. Productos que ya están industrializados como panes, como embutidos, pueden tener de 200 a 400 miligramos. Y productos que ya son industrializados y aparte ya llevan una preparación, por ejemplo, los fast food, pueden llegar a tener más de 400 miligramos de sodio. Esto es un aproximado porque cada alimento tiene un contenido, ¿sí? Sin embargo, me gustó mucho poner esto porque nosotros siempre que pensamos en sal, pensamos en quitarle sal a la hora de la preparación, ¿sí? Es muy común que cuando tú llevas un tratamiento, sea para la presión arterial o sea para la insuficiencia renal, se empiece a limitar la cantidad de sal que le vas a agregar o en la preparación o quitar el salero de la mesa. Sin embargo, se ha visto que el mayor consumo de sodio no viene de esta parte de agregarle sal. Dijimos que el alimento ya tiene un contenido de sodio, nosotros le estamos agregando más sodio y todo ese proceso, tanto de elaboración o que lo que le agregaste en la mesa, es un 30% aproximadamente de tu consumo de sodio. El otro 70%, más del 70%, se ha revisado que proviene de alimentos industrializados. Y de ahí la importancia que tiene que tú estés revisando el etiquetado. ¿Cómo me va a beneficiar que yo esté cuidando mi consumo de sodio? Si tengo presión o padezco presión arterial, pues va a ayudar muchísimo a mejorar estas cifras e incluso en algunos casos empieza a disminuir la dosis del medicamento que se está dando. En el caso de la insuficiencia renal, va a disminuir la progresión, este avance de la enfermedad, va a pausarlo un poco
y también nos va a ayudar a mejorar el estado de hidratación, que es otro de los beneficios de limitar o controlar el consumo de sodio. Pensemos que cuando estamos en estas dos enfermedades, a veces también se tiene un proceso de edema, se empieza a retener líquido, sobre todo en las extremidades, y entonces se empieza a limitar el consumo de agua, ¿sí? Sin embargo, si no se controla el consumo de sodio que se está consumiendo en la dieta, pues realmente no tiene ningún caso que estemos consumiendo menos agua. ¿Por qué? Porque el sodio actúa como una esponjita. Es esa parte que está absorbiendo, que hace que retenga líquidos. Entonces tenemos que controlar las dos cosas, consumo de sodio y consumo de agua. Yo les pongo por acá un tip, o yo les doy un tip, de que cuando nosotros tenemos cantidades muy específicas que tenemos que cubrir de sodio, pues a veces te dicen, vas a consumir, no sé, 1200 miligramos al día, que eso equivaldría a media cucharadita, ¿sí? De sal. Entonces, está un poco complicado estar midiendo tu cucharadita en el día. Sin embargo, existen opciones muy buenas como estos sobrecitos de sal, porque un sobrecito nos está dando 1 gramo de sal, es 1 gramito de sal, que son 400 miligramos. Entonces, si pensamos que estamos en una restricción o en una reducción de sodio, de sal, a media cucharadita, bueno, ya con 3 sobrecitos lo puedes cubrir. Y es más fácil decir, me voy a comer 1 en el desayuno, 1 en la comida y 1 en la cena, ¿sí? Déjenme ver que por acá hay dudas, para ver que todo se esté viendo bien. Ah, ok. Bueno, entonces al final las contesto. Es que luego no se escucha bien y me sigo. Sí, entonces es un tip que yo les doy. Si tienen alguna restricción o van a estar controlando el consumo de sal, estos sobrecitos son una excelente opción. Ahora sí, vámonos a la parte de las etiquetas. ¿Por qué es bien importante que nosotros revisemos etiquetas y que aprendamos a leerlas? Yo les decía que muchas veces empieza a restringir el consumo de sal añadida o al momento de preparar los alimentos. Entonces, no tendría caso que tú estés teniendo una alimentación un poco más insípida, porque al quitarle sal en su preparación o al reducir la sal que le estoy poniendo en mis alimentos, pues estoy sacrificando de cierta manera sabor, que si bien puedes buscar estrategias al combinarlo con algunos otros condimentos, de todos modos, si la sal es un potencializador de sabor. Entonces, muchas veces en un tratamiento nutricional empezamos a restringir esa parte, pero tenemos un consumo muy elevado en los productos industrializados, que incluso puede ser mayor que el que estaría teniendo si estoy comiendo la cantidad, la cucharadita de sal al día. Entonces, sí es bien importante que aprendamos a identificar el contenido de sodio en los alimentos que estamos ingiriendo. Ahorita ya está entrando el nuevo etiquetado, que son estos hexágonos, que de hecho es un poquito más fácil de leer, porque yo les platicaba que en el anterior tenías que ver la porción y a veces te lo decía en porcentajes o a veces te lo decía en miligramos. Ahorita ya está la leyenda de alto en sodio, este hexágono. ¿Cómo lo voy a interpretar? Productos que te están indicando que son sin sodio van a tener menos de 5 miligramos por porción. Productos que son muy bajos en sodio están teniendo menos de 35 miligramos. Productos que son bajos en sodio, que están indicándote que es bajo en sodio, llegan a tener menos de 140 miligramos por porción. Reducido en sodio va a tener menos del 25% de un producto estándar, o sea, de cualquier otro producto. Y poco sodio va a tener menos del 50% de contenido de sodio que un productor estándar. Le remarco porque esta es la recomendación en general en un consumo de sodio que tienes que estar revisando en una etiqueta en personas que tienen hipertensión o que tienen insuficiencia renal crónica. Digo en general porque yo les explicaba al principio que esta cifra sí es bien controlada, sobre todo en insuficiencia renal, porque si es un estadio muy avanzado, tienes que cuidar muchísimo el control de electrolitos. Pero una forma general que ustedes pueden verlo y una forma muy práctica que pueden llegar a verlo es que su producto tenga menos de 140 miligramos de sodio por porción. Y por otro lado,
el hexágono. El hexágono nos está indicando que este producto tiene más del 20% o más de 300 miligramos por porción. Entonces, si nosotros estamos consumiendo un producto que tenga este hexágono, creo que ahí es un foquito rojo, porque estamos viendo que la cifra pues es casi el doble. De hecho, bueno, es el doble, un poquito más del doble. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan mucho cuidado, y bueno, creo que la parte del sodio se nos facilita un poquito más con esta leyenda, y si no la tienen, pues de todos modos revisar qué cantidad de sodio tiene. Bueno, ahora, además del contenido de sodio que nos está dando en el hexágono, o bien en los miligramos que voy a revisar por porción, también es importante revisar los ingredientes. Generalmente, estos ingredientes que tienen sodio se utilizan como conservador. La verdad es que es muy común que los productos industrializados lo contengan porque te ayuda a alargar la vida de ese alimento. Entonces, el tip que yo les puedo brindar es que dentro de la lista de ingredientes identifiquen la palabra sodio o sódico, ¿sí? Benzoato de sodio, nitrato de sodio, glutamato monosódico, fosfato sódico, propionato sódico. Si ven, tienen la palabra sodio o sódico y estos son conservadores que le va a otorgar alguna característica al producto y que nos está indicando que ese producto tiene sodio. Entonces ya me voy a revisar el contenido en miligramos de sodio y bueno, ya les dije, si tiene el hexágono de alto en sodio, bueno, evitarlo. Aquí viene algo que se trabaja como semáforo de alimentos, semáforo de sodio. En este caso yo les estoy poniendo una lista de semáforos en verde, o sea, los alimentos que yo puedo consumir, que son bajos en sodio. Arroz cocido, avena cocida, elote cocido, atún fresco, filete de pescado, bistec, pollo cocido, coco fresco, mantequilla sin sal y frutas. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no vienen en su forma original? Por ejemplo, si yo como atún fresco, el contenido de sodio que va a tener mi alimento es bajo, porque viene en su forma original, en su forma natural. Sin embargo, si compro un atún enlatado, como parte de su conservador va a tener sodio, ¿sí? Entonces, ahí yo empiezo a identificar que sí es necesario estar revisando etiquetas y bueno, casi todos los productos, yo les decía, que son los enlatados, los congelados, los embutidos, van a tener mayor cantidad de sodio porque lo están utilizando como conservador. Entonces, aquí les pongo la lista de alimentos como el semáforo rojo, que son alimentos que tienen mayor contenido de sodio y que serían los que tenemos que evitar. Embutidos, congelados, muchas veces es muy común que en personas que a lo mejor no tienen hipertensión o insuficiencia renal, se les llega a recomendar las frutas o las verduras congeladas porque son una opción muy práctica. Ojo, si tú tienes una restricción o tienes que limitar el consumo de sodio, este tipo de alimentos lo va a tener, ¿sí? Entonces tienes que revisar todo lo que ya vimos, los puntitos que ya vimos, pero es muy común que llegan a tener un poco más de sodio. La comida instantánea, todo lo que son sazonadores, aderezos, golosinas, frituras, enlatados, todos los refrescos light y productos light generalmente contienen mayor cantidad de sodio, para que tú tengas cuidado y te vayas a revisar lista de ingredientes y contenido en miligramos. Bueno, ahora vamos a ver el segundo mineral, que es el fósforo, ¿sí? Generalmente el sodio se trabaja para presión arterial, para hipertensión arterial. El fósforo es más específico en insuficiencia renal y creo que el fósforo y el potasio son los que menos llegamos a conocer o que menos llegamos a escuchar. El fósforo es el segundo mineral más abundante en nuestro cuerpo y cuando nosotros empezamos a tener un daño renal, empieza a disminuir la capacidad de nuestro riñón de filtrarlo. Entonces, como ya no se filtra adecuadamente, se empieza a elevar en sangre el fosfosérico, que es lo que nosotros vemos
cuando hacemos una química sanguínea, por ejemplo, y vemos que está elevado, ¿sí? El fósforo va ligado a las proteínas, es como lo más común que nosotros llegamos a ver, y hay dos tipos de fósforo: fósforo orgánico, fósforo inorgánico. ¿Por qué es muy importante que yo conozca esto? El fósforo orgánico generalmente se encuentra verduras, o sea, todo lo que sea verduras, frutas o en leguminosas. Y en proteínas de origen animal. En sí, como su nombre lo dice, es como la parte natural, donde vas a encontrar su fósforo en la parte natural. El fósforo inorgánico es lo que vas a encontrar en productos industrializados. Es bien importante que se conozcan estos dos términos porque de ahí va la absorción. Generalmente, cuando empezamos a tener un tratamiento para insuficiencia renal y vemos que está elevado este mineral en la sangre, empezamos a hacer restricciones de fósforo orgánico. O sea, empezamos a disminuir el consumo de leguminosas, disminuir el consumo de proteínas, o incluso llegamos a tener técnicas, por ejemplo, de doble remojo, de doble cocción, para que este electrolito, este mineral, se pierda. Sin embargo, la absorción de estos dos es muy baja. La absorción de el que se encuentra de manera vegetal, o sea, en las leguminosas, es de un 20 o un 30%. Y si aparte yo hice todo el proceso de doble cocción y doble remojo, se puede disminuir hasta un 50 o 60%. Entonces estamos hablando que es un consumo muy bajito. El otro, el que se encuentra en proteína de origen animal, llega a ser de un 50 a un 70% su absorción. Igual va a perder gran cantidad cuando nosotros lo estamos cociendo. Y el fósforo inorgánico se absorbe de un 90 a un 100%. ¿Por qué es bien importante? Al igual que el sodio, no tiene sentido, no tiene caso que yo esté cuidando, hacer un doble remojo, cambiarle características de sabor a mi comida porque ya no queda igual en consistencia, si no estoy cuidando lo que estoy comiendo en productos industrializados, que es lo que más debemos de cuidar, que es donde más se está absorbiendo. Entonces, de ahí radica la importancia de que ustedes aprendan a identificar fósforo en las etiquetas. Acá les pongo la IDR, que es la recomendación en una población en general, de 700 miligramos al día o de 17 miligramos por kilogramo. Y yo les comentaba que se van haciendo restricciones o limitaciones de fósforo de acuerdo al estadio de insuficiencia renal o a qué tan elevado esté en sangre. Ahora, ¿cómo voy a revisar el fósforo en las etiquetas? Es un poquito más difícil porque no hay ningún hexágono. No lo vas a ver en la listita donde viene grasa, donde viene proteína, generalmente no viene. Entonces, lo tienes que encontrar en la lista de ingredientes, ¿sí? No te va a venir la cantidad, pero sí te va a indicar cuáles alimentos tienen fósforo. Entonces, vamos a estar buscando palabras que tengan fosfórico o fosfato. Puede venir en dos, puede venir en como un iconito, como en un código, que son estos, que generalmente tienen la palabra E al inicio, o pueden venir con el ingrediente con esta terminación: ácido fosfórico, ortofosfato de calcio, polifosfato, fosfato de calcio, trifosfato trisódico, que en este caso también estamos viendo que al ser conservadores, muchos de estos que tienen fósforo también tienen sodio, ¿sí? Entonces aquí tenemos que estar cuidando ambos: fosfato monosódico y ortofosfato de sodio. Aquí, al igual que en el sodio, les estoy poniendo el semáforo verde de los alimentos que están bajos en fósforo, y vamos a hacer lo mismo que lo que hicimos con el atún fresco, que es bajo en sodio, versus el atún enlatado. Por ejemplo, los productos en donde más puede encontrar fósforo: refrescos, salsas, todo lo que tenga cacao y chocolate, embutidos, precocidos, todos los alimentos precocidos generalmente son altos en fósforo, quesos, bebidas lácteas y también leches vegetales. Ojo aquí, muchas veces se empieza a limitar la bebida láctea, por ejemplo, el
queso o la leche o todos los derivados lácteos porque son altos en fósforo. Sin embargo, algunas bebidas vegetales de soya, de almendras, están adicionadas con fósforo. Entonces tenemos que estar cuidando esa parte. Jugos industrializados, harinas, cereales, gelatinas, bebidas y helados. Les pongo el ejemplo de la avena porque pasa lo mismo con el atún. Generalmente la avena cocida puede llegar a ser permitida en una cantidad adecuada en tu plan de alimentación. Sin embargo, la avena instantánea es altísima en fósforo. Aquí les pongo el ejemplo que 1/3 de taza de avena son 202 gramos de fósforo. Si me como una taza de avena estoy cubriendo 606. Si yo recuerdo cuánto es la IDR, vamos a regresarnos, estamos hablando que son 700 miligramos de fósforo al día, que lo estaría cubriendo en una taza de avena instantánea porque le están adicionando fósforo, porque le pusieron fósforo para conservarlo. Entonces, pensando que no tengo una restricción de fósforo, estaría llegando a mi límite del consumo de fósforo en ese día, ¿sí? Por eso es bien importante que revisemos las etiquetas. Tal vez los alimentos no te están indicando cuál es la cantidad de fósforo que tiene, sin embargo, entendemos que se va a absorber casi en su totalidad y entonces preferimos evitar todos estos alimentos que tengan fósforo. Ahora, hay muchas opciones, la verdad aquí sí es bien específico estar leyendo las etiquetas, sobre todo si yo ya tengo que estar controlando electrolitos de manera muy específica, porque yo sé que a veces no le damos esta importancia, pero puede llegar a ser muy peligroso estar en un estadio un poco más avanzado de este daño renal y no estar cuidando estos electrolitos, ¿sí? Lo que voy a estar haciendo es dañar más a mi riñón, ¿sí? Que esta enfermedad avance más rápido. Entonces, sí es bien cuidadoso que si ustedes tienen insuficiencia renal alguno de ustedes o tienen algún familiar, que conozcan esta información y que veamos que no solamente es buscar en los alimentos, sino que a veces los que pueden llegar a tener más riesgo son los productos industrializados. Entonces, sí necesitas hacerte todo un profesional en lectura de etiquetas y también hay muchas opciones que nos facilitan. Por ejemplo, esta pues es una compañía que tiene como varios giros, tiene nutriólogos, tiene como muchos giros para pacientes renales, pero dentro de sus productos tienen alimentos que están cuidando toda esta parte, o sea, nos están dando esta opción y tienen tienda en línea. Entonces, viene, por ejemplo, bebida de arroz, viene la flor de sal, que es dentro de los sustitutos de sales los mejores porque tiene 50% menos sodio y además no tiene potasio, que es lo que a veces tienen las otras sales. Viene como un sustituto de café. Realmente no es café, es una combinación de algunas cosas, porque a veces pues se tiene que cuidar, por ejemplo, por el tema del potasio, que en este webinar no lo tratamos, pero a veces se tiene que cuidar. Leche de almendras también tienen y tienen una serie de productos. Entonces, si ustedes quisieran tener más variedad y están pasando por una restricción de estos minerales que platicamos, bueno, puede ser una muy buena opción, o bien que estén revisando constantemente las etiquetas. Bueno, ahora sí voy a pasar a la parte de las dudas. Perfecto. ¿En las aceitunas y pepinillos se considera la salmuera? Sí, o sea, aquí es bien delicado. Si tú tienes una restricción de sodio, aunque le quites el juguito, de todos modos es un alimento alto en sodio. Si bien no estarías teniendo este consumo del jugo, ¿no? Que es pues lo que más contenido tiene, de todos modos, ya como tal, el producto va a tener algo de sodio. Si no tienes ninguna restricción, pues no pasa nada, pero si la tienes por alguna enfermedad, es como bien cuidadosa esa parte. En una persona sin padecimientos es una cucharadita, sí es una cucharadita de sal. ¿Y la salsa de soya es mala? ¿Mala para quién? Si yo no tengo ninguna enfermedad, cuida mucho tu consumo de sodio. O sea, no porque no tenga un padecimiento, una limitación, tengo todo el sodio permitido, ¿sí? Porque ya vimos que la mayoría del sodio viene oculto en los alimentos. Y justamente en salsas de soya, jugo maíz y condimentos es donde puede llegar a tener mayor contenido de sodio. Entonces,
Si no tienes ninguna enfermedad, consúmelo de manera ocasional. No es que sea malo, pero sí es un foquito de atención que es un alimento que pues no lo tienes que estar consumiendo todos los días, por ejemplo. Si tienes algún tema de hipertensión o insuficiencia renal, es un alimento que te recomiendo que no lo consumas. Entonces, el sodio es lo mismo que el cloruro de sodio. Ah, así es lo que viene en tu sal. En la elaboración de pan casero, uno de los ingredientes es la sal. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no le pongo? Pues por las características que va a tener en cuanto al sabor. Yo decía que la sal es un potencializador. Entonces, pues no pasaría nada, pero aquí es la misma respuesta que a la pregunta pasada. No es malo, o estamos hablando malo para quién. Si tienes que cuidar tu consumo de sodio, pues a lo mejor con cantidades adecuadas le puedes poner poquito. Obviamente, si ya tienes un esquema de que estás cuidando cantidades muy específicas, tendrías que restarlo de la cantidad que te dio tu nutrióloga. Si no tienes ninguna enfermedad, no tienes ningún padecimiento, pues no tendrías por qué no ponerle sal. De hecho, vimos que la mayor cantidad en el consumo de sal, de sodio, no viene precisamente de añadirle o de la preparación, sería de los productos industrializados. Entonces, definitivamente, si tú haces tu pan, va a tener mucho menos sodio que si compras un pan industrializado ya hecho. ¿Sí? Entonces, pues si le pones la cantidad adecuada, no tiene ninguna enfermedad, y aunque la tuvieras, si le estás restando de tu cantidad al día, no pasa nada. ¿Cuánto es la porción? 30 miligramos. ¿La porción de qué? ¿De sodio? ¿La porción de un producto? No escuché la última parte. ¿La leche de almendras es sana o no? Es que no sea sana. Lo que pasa es que algunas de las leches vegetales les pueden añadir fósforo o les pueden añadir otras cosas. Por ejemplo, es muy común ver que a las leches vegetales se les añade fósforo, calcio, vitamina D, porque están intentando cubrir lo más posible o acercarse lo más posible a una leche animal, a una leche de vaca. Entonces, no es que sea mala, simplemente tienes que estar cuidando si tiene fósforo, y yo les di la opción de la página de esta leche de almendras que son muy bajitas en fósforo. En las nuevas etiquetas vienen los quesos panela, alto consumo de sodio. ¿Existe alguna marca que recomiendes? La verdad es que yo no estoy casada con marcas. Siempre mi recomendación va a ser que regresemos a lo natural. Esa es la recomendación que siempre voy a dar en consulta, porque un queso panela que tú compres industrializado, pues va a tener contenido de sodio porque lo tienen que conservar. Si tú vas a una cremería y lo consumes, o vas a con estas personas que te venden el queso muy casero, pues el contenido de sodio va a ser muy bajito. Hay algunos productos de Lala que he visto que tienen bajo en sodio, pero si es mi sugerencia, yo te diría que no consumas productos industrializados y trates de regresar a todo lo natural, que eso debería ser algo que hagamos siempre. Yo sé que a veces el estilo de vida pues no nos da para que hagamos nuestros propios panes, nuestras propias tortillas, pero en la manera en la que sea posible, tratar de consumir lo menos enlatado, lo menos procesado, porque aunque no tengas una enfermedad, de todos modos vas sumando puntitos que a lo mejor no te das cuenta, y al final de tu día estás ingiriendo cantidades muy altas en sodio, por ejemplo, que te pueden perjudicar a la larga. Entonces, mi recomendación sería que todo sea natural. La cantidad de sodio por porción, ¿cuánto es la porción de ese producto? Ah, es que eso es lo que tienes que revisar en tu etiqueta. En la parte de hasta arriba de un producto, en la parte de información nutricional, te va a venir, no sé, 250 gramos de la porción, y ahí te pone un tercio, o te pone 2 galletas, o te pone la cantidad que sea el producto. Entonces, yo les decía que en el anterior etiquetado era bien importante cuidarlo, porque pensando en el ejemplo de unas galletas, te venía la información nutricional, pero hasta arriba te decía cantidad de la porción, 2 galletas. Porciones totales, 8, ¿no?
Entonces, pues esa cantidad de sodio que te estaba diciendo era por 2 galletas. Si tú te comías todo el paquete, pues lo tendrías que multiplicar por las 8 porciones que ibas a consumir, por ejemplo. Entonces, no hay un específico como una regla general en cuanto a porciones, eso te lo va a especificar la etiqueta. Y si tienes muchas dudas con el etiquetado, yo te invito a que revises el webinar que tuvimos de lectura de etiquetas, que les digo que tuvimos dos. Uno del antiguo etiquetado y uno muy reciente que se hizo del nuevo etiquetado, y ahí vas a ver paso por paso cómo tienes que identificar las porciones, cuáles son los nutrientes que tienes que revisar. Entonces, ¿es mejor consumir quesos hechos en rancho? Sí, sí son más naturales. La verdad aquí hay como mucha controversia porque a veces estos productos, pues cuando se van transportando no tienen tanta higiene, o sea, es que es una por otra. Los productos industrializados llegan a tener mayor control de calidad porque tienen que pasar por estos controles, estas empresas grandes pasan por controles de calidad. Si tú vas a comprarle a una señora que esté en un mercadito, pues no va a tener un control de calidad y puede ser que ese producto no esté bien refrigerado o que ya lleva mucho tiempo en el sol. Entonces, pues puede ser una cremería o puede ser en un lugar que tú estés viendo que sí tengan bien conservado el queso, por ejemplo, y que no pues no esté en el piso, que no lleve muchas horas en el sol, para que estés cuidando el consumo de sodio, pero tampoco te vaya a hacer mal. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, yo tengo una duda. Claro que sí. Porque comentaste de, por ejemplo, bajo en sodio es menor o igual a 140 miligramos por porción. Entonces la pregunta que yo quiero saber es esa porción de cuánto es esa porción. Por ejemplo, los quesos panela, te viene que la porción es de 30 miligramos. Entonces, la pregunta es esa, o sea, ¿cuánto es la porción para que yo pueda consumir menor a 140 miligramos de sodio, que es bajo en sodio? Okay. Dice por porción, pero esa porción, ¿cuánto es? Es lo que platicaba ahorita. Si tu queso te está diciendo que 30 gramos es una porción y todo el desglose de la tabla de la información nutricional te dice que es por porción, o sea, esos 140 miligramos de sodio son por esos 30 gramos de queso, bueno, entonces ahí tendrías que comer 30 gramos de queso para no excederte de los 140 miligramos de sodio. Si la porción te dijera que son 40 gramos, entonces serían 40 gramos de porción. Es que no hay una porción estándar. Por eso es importante que revise la etiqueta, pero en lo que tú me estás platicando, te está indicando que son 30 gramos de queso por porción. Ah, ok, ya entendí. Entonces, por ejemplo, en el atún te viene la porción que es de 50 miligramos. Aquí tengo un atún, ¿no? Y dice que es 125 miligramos de sodio por porción, por 50 gramos. Entonces, ahí es un producto bajo en sodio, ¿verdad? Pues si comieras 50 gramos, pero a lo mejor la lata de atún puede llegar a tener, vamos a poner 100 gramos. Entonces, si te comieras la lata completa, ya no sería un alimento bajo en sodio, porque estarías pues duplicándolo. Ok, gracias. ¿Sí quedó como claro en esa parte? Sí. Súper. Sí, aquí yo les digo, para reforzar ese tema, el webinar de lectura de etiquetas estuvo muy, muy padre porque se hicieron ejercicios igual con los productos que tenían en ese momento. Entonces queda muy claro esa parte de la porción y está revisando qué es lo que te está diciendo y ya entonces podemos estar viendo en este caso el sodio, que es el único que nos está indicando, y ya ves si el producto, que era lo que platicábamos, si el producto era apto. De los puntitos que yo les puse, déjenme volver a compartirles mi pantalla. Aquí está. Era ver la cantidad del mineral, que es lo que estás haciendo tú ahorita. A ver, son 120 miligramos de sodio, pensando en el queso, ¿no? Un ejemplo.
evaluar si la cantidad es elevada o baja. Dices, ah, bueno, pues tiene menos de los 140 miligramos, entonces es un producto que puede tener una cantidad adecuada para mí. Calcular la cantidad consumida, o sea, en este caso, pues 30 gramos sería esa porción, pero si te quieres hacer unas quesadillas con 90 gramos, bueno, entonces estar viendo cuánto te van a dar esos 90 gramos de sodio y entonces ya hacer esta elección, decir, bueno, sí es adecuado porque esas 3 porciones, 4 porciones que me comí siguen estando dentro de mis 140 miligramos de sodio, o bueno, ya se está triplicando, entonces ya no lo consumo. ¿Sí? O bajo el consumo, lo combino, busco otro alimento, hago comparaciones, también para eso te ayuda. Revisar etiquetas, porque entonces tú vas viendo, ah, bueno, este queso tiene un poquito menos de sodio que este, y vas probando, ¿sí? Y es cuando empezamos a tener una elección más saludable de los alimentos. Perfecto. Bueno, creo que ya no hay ninguna otra duda. Pues espero que les haya gustado el webinar, espero que les sea útil la información y que despejemos un poquito más de dudas acerca de los minerales, de los electrolitos que yo les decía que es bien importante trabajar. Y pues ya tenemos mucha información en la página de YouTube, hay webinars de varias cosas, está el de lectura de etiquetas, también por ahí ya les digo que estuvo el de no etiquetado, que sé que ahorita también hay muchas dudas con este no etiquetado. Y bueno, también de algunos otros temas. Entonces yo los invito a que revisen para que complementen. La intención de esto es que vayan complementando la información para que pues tengan un mejor control en este caso de estas dos enfermedades y en general para que vayamos desmintiendo algunos mitos, ¿sí? Pues me despido, que tengan una muy bonita noche y pues nos vemos en el siguiente webinar.